Muy buenas tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un ejercicio relacionado al tema número 10, Introducción a la Estadística. Más particularmente hablando, vamos a ver un ejercicio donde nos piden hallar la media, la mediana y la moda. ¿Qué nos dice nuestro enunciado? Me dice que un grupo de estudiantes han quedado en que cada uno iba a realizar un TikTok sobre su preparación para el examen de medicina. Pasada una hora, me dice, 6 de esos estudiantes han obtenido 3 reacciones, 8 han obtenido 4 reacciones, 13 han obtenido 5 reacciones, 8 han obtenido 6 reacciones, 5 han obtenido 7 reacciones, 3 han obtenido 8 reacciones y una persona ha obtenido 9 reacciones. Me pide hallar la media, la mediana y la moda. Entonces lo primero que nosotros vamos a hallar es justamente la media. Para eso recordemos la definición que teníamos de la misma y nos decía lo siguiente. Para hallar la media, lo que yo tengo que hacer es sumar todos los datos que tengo, todo esto dividido entre la cantidad total de datos. Entonces, si regresamos a nuestro ejercicio, decimos solución y ponemos la media es... ¿Y qué sería? Me dice que primero en el numerador yo tengo que sumar todos los datos que tengo. ¿Con qué datos estamos nosotros? Estamos manipulándolos. Si nos fijamos, nos estamos basando en la cantidad de reacciones que han obtenido estos estudiantes cuando cada uno ha elaborado su TikTok. Por ejemplo, en el primero nosotros tenemos que 6 estudiantes han obtenido 3 reacciones. Entonces yo tal vez tendría que anotar esto: 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3. 6 veces. Luego me dice 8 han obtenido 4 reacciones. Entonces sería, como estamos trabajando con la cantidad de reacciones, 4 más 4 y así sucesivamente. Si nos fijamos, esto se va a hacer muy largo, entonces tenemos que buscar otra manera de escribirlo. Y justamente la manera es la siguiente. Como tenemos 3 reacciones de 6 estudiantes, en total yo tendría de aquí 6 multiplicado por 3. Esto me va a dar la cantidad de reacciones que han obtenido justamente estos 6 estudiantes. Más, decimos, aquí tenemos 8 han obtenido 4 reacciones. En vez de anotar 4 más 4 más 4 8 veces, anotamos 8 veces 4. Más, decimos, me dice que 13 han obtenido 5 reacciones. En vez de estar anotando 5 más 5 más 5 13 veces, yo pongo 13 veces 5. Más, luego me dice 8 han obtenido 6 reacciones. En vez de estar anotando 6, 6, 6, 8 veces, yo pongo 8 veces las 6 reacciones. Más, me dice 5 han obtenido 7 reacciones. En vez de estar anotando 7 más 7 5 veces, yo pongo 5 veces 7. Más, me dice 3 han obtenido 8. Nuevamente 3 veces 8. Más, me dice que 1 ha obtenido 9 reacciones. Entonces esto sería 1 vez 9. Entonces ya tenemos en el numerador. Es como si estuviéramos escribiendo 3 más 3 más 3 más 3. Aquí 4 más 4 más 4 más 4 y así sucesivamente. Solo que lo estamos escribiendo, por así decirlo, de una manera más compacta. Ahora en el denominador teníamos que obtener la cantidad total de datos que tenemos. Como tenemos, bueno, estos son los datos que estamos utilizando. Si vemos, la cantidad está determinada por los estudiantes. Por ejemplo, tenemos que 6 han obtenido 3 reacciones, 8 han obtenido 4, 13 han obtenido 5. Entonces, para el denominador yo tengo que sumar la cantidad de estudiantes. Entonces ya tendría 6 más 8 más 13 más 8 más 5 más 3 más 1. Entonces esto justamente me daría la cantidad de estudiantes, porque ellos son justamente los que han elaborado cada uno, por eso es que nos dice eso, el video de TikTok. Y ahora esto, ¿cuánto nos da como resultado? Si es que sumamos, esto nos da 231 sobre 44. Entonces habíamos tenido en total 44 datos. Y esto sería igual a ¿qué cosa? 5.25. Entonces nosotros obtenemos que la media es 5.25. Ahora, ¿qué más tenemos que hallar? Nos piden hallar la mediana y la moda. Para hallar la mediana, primero recordemos la definición que teníamos. Me dice que si yo quiero hallarla, primero tenemos que ordenar los datos de forma ascendente, perdón. Cuando n va a ser impar, me dice que va a ser el número que se encuentre en el centro. Cuando n va a ser par, tengo que sacar el promedio de los dos números
que se encuentren en el centro. Entonces, si regresamos a nuestro ejercicio, vemos, por esto que acabamos de encontrar, que la cantidad de datos que tenemos es par. Entonces vamos a tener que hallar justamente el promedio de los dos números centrales. Y ahora algo más. Si nos fijamos, estos datos ya están ordenados desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué? Me dice 6 estudiantes han obtenido 3 reacciones. Entonces esto sería 3 más 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y así sucesivamente. 8 han obtenido 4 reacciones. 4, 4, 4, 4, 4. 13 han obtenido 5 reacciones. 5, 5, 5. Entonces si nos damos de cuenta, aquí ya nos dan todo ordenado, ya nos dan los números ordenados, porque nuevamente repito, estamos trabajando sobre la cantidad de reacciones que han obtenido cada uno de mis estudiantes. Entonces, ya dándonos de cuenta de eso, nosotros ponemos lo siguiente. Ahora, para hallar la mediana, notemos que la cantidad de datos es par. Eso es lo primero que podemos notar. Luego que me dice, por tanto, voy a poner coma, por tanto, se debe sacar la media, porque eso nos decía justamente su definición, de los dos valores medios. Ahora aquí pongámonos a pensar. Tenemos 44 términos. ¿Cuáles serían justamente estos dos valores medios? Si nos fijamos que son los términos, ¿cuáles serían? Serían el término 22 y el término 23. Ahora, ¿cuáles son estos términos? Si nos fijamos, hasta el momento tendríamos esto. Tenemos 6 estudiantes han obtenido 3 reacciones. Entonces yo tendría 3, 3, 3, 3, 6 veces. Entonces hasta aquí tendríamos 6 términos. Luego me dice 8 han obtenido 4 reacciones. Entonces el 4 se repetiría 8 veces. Entonces hasta ahí, ¿cuántos términos tendríamos? Teníamos 6, ahora tenemos 8 términos más. Entonces nos daría 14 términos. Luego me dice 13 han obtenido 5 reacciones. Entonces hasta el momento teníamos 14 términos. Más estos de aquí tendríamos en total 14 más 13. Tendríamos 27 términos. Entonces, ¿qué términos nos piden hallar? El 22 y el 23. Hasta esta parte de aquí nosotros teníamos 14 términos. Entonces, ¿cuáles serían los términos 22 y 23? Justamente estarían dentro de estos términos que tenemos aquí. ¿Y cuáles son los términos 22 y 23? Justamente serían el 5. Entonces nosotros ponemos, esto lo voy a poner más abajo, nosotros ponemos los términos, los mencionados términos son el 5 y el 5. Sé que suena insulso anotarlo, pero justamente esos son los términos 22 y 23. Entonces ponemos así, la mediana es, ¿y qué sería? Me decía que tengo que sacar el promedio de estos dos números. Entonces sería 5 más 5, esto dividido entre 2. Y esto me da como resultado 5. Entonces esta sería mi mediana. Ahora, para hallar la moda, de igual manera recordémonos la definición que nosotros teníamos. Me decía para la moda, para empezar, me decía que va a ser los datos, el conjunto de datos, que se repita o que ocurra con más frecuencia. Puede no existir o no ser única. Entonces, ya teniendo eso en mente, regresemos a nuestro ejercicio y veamos cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia. Como estamos trabajando con la cantidad de reacciones, vemos que el número 3, o este 3, la cantidad de reacciones se repite 6 veces. El 4 se repite 8 veces. El 5 se repite 13 veces. El 6 se repite 8. El 7 se repite 5. El 8 se repite 3. Y el 9 se repite una vez. Entonces, si nos fijamos, la cantidad de reacciones que más se repiten con mayor frecuencia justamente es esta de aquí. Porque estas reacciones, los que han obtenido 5 reacciones, han sido 3 estudiantes. Entonces ese es el dato que tenemos nosotros con mayor frecuencia. Entonces ponemos, y la moda es 5. E inclusive nosotros podemos justificar.
¿Cuántas veces se repite? Se repite 13 veces. Esto porque 13 estudiantes han obtenido estas 5 reacciones. Y con eso nosotros acabaríamos este ejercicio. Aquí, ¿qué ha sido lo importante? Primero, darnos de cuenta que muchas veces es un poco moroso estar colocando, por ejemplo, en estos 6 estudiantes obtuvieron 3 reacciones, estar colocando la cantidad de reacciones, en este caso que son 3, 3, 3, 3, 3, 6 veces. Nosotros lo podemos anotar justamente de esta manera, 6 veces 3, que nos dice este dato, en aquí nos dice 4 reacciones, 8 han obtenido 4 reacciones, entonces se tendría que este 4 se repite 8 veces, que le hemos anotado de esta manera, y así sucesivamente. Ahora para el denominador me decía que tengo que poner yo la cantidad total de datos que tengo, y esa cantidad está dada por el grupo de estudiantes, porque cada uno de ellos ha realizado un TikTok. Y entonces hemos sumado los estudiantes que teníamos y hemos obtenido que son en total 44 estudiantes. Haciendo ya la división hemos obtenido que la media es 5.25. Ahora, para hallar la mediana, primero teníamos que ver si la cantidad de datos era impar o par. Hemos visto que es par. Por tanto, para calcular nosotros teníamos que hallar la media de los dos valores medios. Me dice media o promedio. Cualquiera de los dos en este caso es lo mismo. Que justamente, ¿cuáles eran? Eran el término 22 y el término 23. Y analizando hemos visto que justamente esos términos eran el 5 y el 5. Porque hasta esta parte nosotros teníamos 14 términos. Entonces el término 22 y 23 tendría que estar aquí adentro, que justamente son las 5 reacciones. Entonces yo tendría que el término 22 es 5 y el 23 también es 5. Por eso es que lo he anotado así y hemos obtenido justamente la mediana. Y para la moda justamente era la cantidad de datos que se repetía con mayor frecuencia. Y hemos visto justamente que el dato que con mayor frecuencia se repite es justamente este 5. Entonces nosotros hemos puesto que la moda tenía que ser 5 porque se repite 13 veces. Cuidado que pongan aquí que la moda era 13. No necesariamente tiene que ser el número mayor, sino es el dato, como estamos trabajando con reacciones, que se repite con mayor frecuencia, que en este caso es el número 5. Entonces con eso nosotros acabaríamos este ejercicio relacionado con la mediana, la media y la moda.